Un hombre cabalga hacia Damasco con autoridad para destruir vidas. Lleva cartas que son sentencias de muerte. Su nombre aterroriza a madres que ocultan a sus hijos en sótanos fétidos. Saulo de Tarso no duda, no tiembla. Cada lágrima derramada por los seguidores de ese crucificado es para él un acto de justicia divina. Antes del anochecer, ese mismo hombre suplicará de rodillas, ciego, destrozado, renacido. ¿Qué poder puede transformar al verdugo en mártir? ¿Qué luz puede eclipsar las certezas más arraigadas de un fanático? ¿Qué voz puede quebrar el orgullo de un hombre convencido de servir a Dios, mientras destruye a los suyos? Esta es la historia de la conversión más radical jamás registrada. La historia de un perseguidor que se convirtió en el apóstol de las naciones. La historia de Saulo, que murió en el camino a Damasco para que Pablo naciera de sus cenizas. El Imperio Romano domina el mundo conocido con mano de hierro y espada afilada. Desde Britania hasta el desierto de Arabia, las legiones imponen la Pax Romana, una paz construida sobre crucifixiones, impuestos y terror. Jerusalén hierve bajo la ocupación. Los judíos soportan el yugo extranjero mientras esperan al Mesías prometido, el libertador que restaurará el reino de David. Pero las sinagogas se dividen. Una nueva secta ha surgido, proclamando que el Mesías ya vino y fue ejecutado como un criminal común. Sus seguidores lo llaman Jesús de Nazaret, dicen que resucitó, que venció a la muerte, que ofrece salvación no solo a Israel, sino a todos los pueblos. Para los líderes religiosos de Jerusalén, esto es herejía, blasfemia imperdonable. Y hay un hombre dispuesto a exterminarla de raíz. Saulo nace en Tarso, ciudad cosmopolita donde se cruzan rutas comerciales y culturas. Es ciudadano romano por nacimiento, privilegio que le otorga derechos que millones de súbditos nunca conocerán, pero su corazón late con sangre judía. Fariseo de fariseos, hijo de la tribu de Benjamín, heredero de una tradición que se remonta a Abraham. Desde niño, Saulo memoriza la Torá. Sus labios pronuncian las palabras de Moisés antes de que sus manos puedan sostener una espada. A los pies del gran rabino Gamaliel, en Jerusalén, se forma en las sutilezas de la ley. Su inteligencia es afilada como navaja, su celo por Dios ardiente como fuego de altar. Pero hay algo más en Saulo, una rigidez, una certeza férrea que no admite sombras ni dudas. Para él, el mundo se divide en dos bandos, los que obedecen la ley de Moisés y los que merecen la ira divina. No hay términos medios, no hay grises, solo blanco y negro, solo luz y tinieblas. Cuando escucha por primera vez sobre los seguidores del Nazareno, su sangre hierve. Estos herejes proclaman que un carpintero crucificado es el Hijo de Dios, que la salvación no viene por cumplir la ley, sino por creer en un ejecutado, que los gentiles impuros pueden entrar al reino sin circuncidarse, sin seguir las tradiciones sagradas. Para Saulo, esto es más que error teológico, es traición cósmica, es veneno que contamina la pureza de Israel, y él será el antídoto. La persecución comienza con sutileza, interrogatorios, amenazas, presión social. Pero Saulo no es hombre de medias tintas. Pronto, las sinagogas se convierten en tribunales improvisados. Los seguidores de Jesús son arrastrados ante los ancianos. Algunos se retractan bajo amenaza, otros permanecen firmes. Saulo asiste a cada juicio. Su presencia es sombra que enfría la esperanza. Su voz, martillo que clava acusaciones. No siente compasión cuando los azotes rasgan espaldas. No parpadea cuando las familias son separadas. Cada grito de dolor es, en su mente, música que agrada a Dios. Y luego viene Esteban, joven, brillante, lleno de gracia y poder. Esteban predica en las calles de Jerusalén con una convicción que enciende corazones y alimenta odios. Sus palabras son tan poderosas que los líderes religiosos no pueden refutarlas. Entonces, como siempre ocurre cuando los argumentos fallan, recurren a la violencia. Lo arrastran fuera de la ciudad. Las piedras comienzan a volar. Esteban cae de rodillas. La sangre mana de su frente, de sus manos alzadas al cielo. Y mientras la muerte se acerca, sus labios pronuncian palabras que jamás deberían salir de un moribundo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Saulo está allí. Custodia las capas de los que ejecutan la sentencia. No lanza piedras, pero su aprobación silenciosa pesa más que cualquier roca. Ve cómo la vida abandona los ojos de Esteban. Ve la paz imposible en su rostro ensangrentado, y no entiende nada. ¿Cómo puede un hereje morir perdonando a sus verdugos?
¿Qué locura le da esa serenidad? Saulo aparta esas preguntas. Las entierra bajo capas de certeza religiosa. Hay trabajo que hacer. La herejía debe ser extirpada. La persecución se intensifica. Saulo entra en las casas como tormenta. Arrastra a hombres y mujeres a prisión. Las madres lloran mientras sus hijos son arrancados de sus brazos. Los ancianos suplican misericordia que nunca llega. Jerusalén se vacía de cristianos. Huyen a Judea, a Samaria, a cualquier lugar donde el nombre de Saulo de Tarso no sea sinónimo de pesadilla. Pero para Saulo, esto no es suficiente. Damasco, ciudad antigua donde los seguidores del camino han encontrado refugio. Saulo solicita cartas del sumo sacerdote, documentos que le otorgan autoridad para arrestar a cualquier seguidor de Jesús y traerlo encadenado a Jerusalén. Los líderes religiosos aprueban su misión sin dudarlo. Saulo es su arma más eficaz, su celo inquebrantable, su lealtad probada en sangre. El viaje desde Jerusalén hasta Damasco toma varios días. Saulo cabalga al frente de su grupo, rodeado de hombres armados. El sol del mediodía golpea sin piedad el polvo del camino. El paisaje es árido, despiadado, solo piedras y silencio. Pero en el corazón de Saulo no hay silencio. Hay un rugido constante de justicia propia, de misión divina. Cada kilómetro que avanza es un kilómetro más cerca de erradicar la blasfemia. Se imagina entrando en las sinagogas de Damasco, leyendo las cartas del sumo sacerdote, viendo el terror en los ojos de los herejes. Está cerca, Damasco ya se vislumbra en el horizonte, y entonces el cielo se rompe. No es un rayo, no es el sol reflejado en las rocas, es una luz que no pertenece a este mundo, más blanca que la nieve del Hermón, más brillante que el fuego del altar, una luz que no ilumina, devora. Saulo cae del caballo, no tropieza, no resbala, cae como si el peso del cielo lo aplastara contra el polvo. Sus manos buscan algo a qué aferrarse, pero solo encuentran arena caliente. Y entonces, la voz, no es trueno, no es viento, es una voz que atraviesa el pecho, que resuena en los huesos, que se graba en el alma con hierro candente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El terror lo paraliza. No es el miedo a morir, es el miedo de un hombre que descubre que toda su vida ha sido una mentira, que cada certeza era ceguera, que cada acto de justicia era crimen contra el cielo. Con voz quebrada, Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? La respuesta destroza el universo que conocía. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El crucificado, el blasfemo, el hereje ejecutado, está vivo. No solo vivo, es Señor, es Dios. Y Saulo ha estado destruyendo a su pueblo. La luz desaparece. Saulo abre los ojos, pero no ve nada. Solo oscuridad. Oscuridad absoluta, impenetrable. Sus compañeros lo levantan del suelo. Están atónitos. Escucharon la voz, vieron la luz, pero no entienden lo que acaba de ocurrir. Saulo tampoco entiende, pero sabe que el hombre que cayó del caballo ya no existe. Ese hombre murió en el polvo del camino. Lo que queda es un cascarón ciego, vacío, destrozado. Lo llevan a Damasco de la mano, como seguía a un niño. El perseguidor entra a la ciudad que venía a aterrorizar. Ciego, humillado, quebrado. Lo alojan en una casa de la calle derecha. Y allí, en la oscuridad física y espiritual, Saulo atraviesa 3 días que son una eternidad. 3 días sin comer, 3 días sin beber, 3 días donde cada certeza que construyó se desmorona como torres de arena. Toda su vida fue una mentira. Cada oración, blasfemia, cada acto de celo, asesinato. Persiguió al Mesías creyendo defenderlo. Destruyó al pueblo de Dios creyendo purificarlo. ¿Cómo se vive con esa verdad? En esa oscuridad, Saulo llora lágrimas que nunca derramó por sus víctimas. Ve los rostros de los que arrastró a prisión. Escucha los gritos de las madres. Siente el peso de las cadenas que impuso. Y sobre todo, ve el rostro de Esteban muriendo con perdón en los labios. Dios mío, ¿qué he hecho? Mientras Saulo agoniza en su noche interior, Dios habla a un discípulo en Damasco. Se llama Ananías. Es un seguidor del camino, uno de esos hombres que Saulo venía a arrestar. Y Dios le dice algo imposible. Ve a la calle derecha, a casa de Judas, y pregunta por Saulo de Tarso. Está orando. Pon tus manos sobre él. Ananías no puede creerlo. Saulo de Tarso, el verdugo, el que aprobó la muerte de Esteban, el que destrozó familias enteras. Ir a él, orando. Señor, responde Ananías con el corazón acelerado,
He oído de muchos cuánto mal ha hecho este hombre a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad para encadenar a todos los que invocan tu nombre. Pero la voz de Dios es firme. Ve, porque este hombre es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías obedece. Camina por las calles de Damasco con el corazón latiendo como tambor de guerra. Cada paso es un acto de fe que desafía toda lógica. Va a orar por su perseguidor, va a llamar hermano al verdugo. Entra en la casa. Encuentra a Saulo sentado en la oscuridad, demacrado, destruido. El hombre que aterrorizaba ciudades ahora tiembla como niño perdido. Ananías se acerca, extiende las manos y pronuncia palabras que solo el Espíritu puede dar. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, esa palabra es un milagro mayor que la sanidad. Ananías no dice criminal, no dice asesino, no dice perseguidor. Dice hermano, porque Dios ya perdonó, porque la gracia ya cubrió, porque el verdugo ya murió y lo que queda es un hijo que acaba de nacer. Algo como escamas cae de los ojos de Saulo. La luz regresa. Ve el rostro de Ananías, ve las lágrimas en sus mejillas, ve el amor imposible en su mirada. Y en ese momento entiende lo que es la gracia. Amor inmerecido, perdón injustificable, misericordia que supera toda lógica humana. Saulo se levanta, es bautizado, el agua lo cubre como sepultura. El hombre viejo se hunde, y cuando emerge, algo nuevo respira por primera vez. Los primeros días son de asombro. Saulo comienza a predicar en las sinagogas de Damasco, las mismas sinagogas donde planeaba arrestar cristianos. Pero ahora proclama que Jesús es el Hijo de Dios. La confusión es total. Los judíos de Damasco no pueden creerlo. ¿No es este el que destruía en Jerusalén a los que invocan ese nombre? ¿No vino aquí precisamente para llevarlos presos? Los seguidores del camino tampoco saben qué pensar. Algunos lo reciben con cautela, otros con desconfianza. ¿Es una trampa? ¿Una estrategia del enemigo? Pero Saulo no se detiene. Sus palabras tienen el fuego del convertido, la pasión del que descubrió la verdad después de vivir en mentira. Y su testimonio es tan poderoso que los judíos no pueden refutarlo, tanto que deciden matarlo. Los líderes religiosos conspiran, vigilan las puertas de la ciudad día y noche. Saulo, el perseguidor, se convierte en perseguido. Saulo, el cazador, ahora es presa. Pero los discípulos lo protegen. En la oscuridad de la noche, lo descuelgan por el muro de la ciudad en una canasta, como fugitivo, como criminal. El hombre que entraba a las ciudades con autoridad oficial, ahora escapa como ladrón. Y así comienza el patrón que marcará el resto de su vida. Saulo desaparece. Se retira a Arabia, al desierto. Pasa años en silencio, en formación, en profunda comunión con Dios. No busca fama, no reclama posición. Solo busca conocer a aquel que lo transformó en el camino. En el desierto, bajo el sol abrasador, entre rocas y silencio, Saulo se encuentra consigo mismo. Reflexiona sobre la ley que memorizó desde niño, pero ahora la ve con nuevos ojos. Todo apuntaba a Cristo. Cada sacrificio, cada profecía, cada promesa. Y él, que conocía las Escrituras mejor que nadie, había sido el más ciego. Cuando finalmente regresa, ya no es solo Saulo, es Pablo. No porque cambie su nombre legalmente, sino porque su identidad ha sido reconstruida desde los cimientos. El fariseo riguroso se ha convertido en apóstol de la gracia. El defensor de la ley ahora proclama que la salvación es por fe, no por obras. Y comienza la misión que definirá el cristianismo. Pablo viaja, constantemente, incansablemente. Desde Antioquía hasta Roma, desde Jerusalén hasta Iliria, cruza el Imperio Romano fundando comunidades, predicando tanto a judíos como a gentiles, derribando los muros que separaban a los pueblos. Su mensaje es revolucionario. En Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos son uno. La salvación no se compra con sacrificios ni se gana con méritos. Es regalo, es gracia. Es Dios alcanzando al ser humano, porque el ser humano nunca podría alcanzar a Dios. Pero este mensaje tiene precio. Pablo es azotado 5 veces. 39 latigazos cada vez, el castigo máximo que la ley judía permite. Su espalda es mapa de cicatrices. 3 veces es golpeado con varas. 1 vez es apedreado y dado por muerto.
Los que lo atacan lo arrastran fuera de la ciudad y lo abandonan entre las piedras, creyendo que ha expirado. Pero Pablo se levanta, sacude el polvo y regresa a predicar. Naufraga 3 veces. Pasa una noche y un día a la deriva en el mar abierto, aferrado a restos del barco, rodeado de oscuridad y olas que amenazan con tragarlo. Ha conocido hambre, sed, frío, desnudez. Ha dormido en prisiones donde las ratas son compañía y la humedad pudre los huesos. Y aún así, no se detiene, porque Pablo lleva algo más pesado que las cadenas. Lleva la carga de las iglesias. Cada comunidad que funda es hija que vela. Cada carta que escribe es corazón derramado en tinta. Se preocupa por los corintios que se dividen, por los gálatas que se desvían, por los filipenses que sufren, por los tesalonicenses que dudan. Sus cartas llegarán a ser escritura. Romanos explicará la justicia de Dios y la fe que salva. Corintios hablará del amor que nunca falla, más grande que la fe y la esperanza. Gálatas defenderá la libertad en Cristo contra los que quieren imponer la ley. Efesios revelará el misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Filipenses cantará gozo desde una mazmorra. Cada palabra está mojada en experiencia. Pablo no escribe teoría teológica desde una biblioteca cómoda. Escribe verdad forjada en sufrimiento, en lágrimas, en cadenas, y siempre, siempre regresa a su testimonio. Yo, que antes era blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero. No en santidad, sino en pecado. No en mérito, sino en necesidad de gracia. Esa humildad no es falsa modestia. Es memoria que no se borra. Pablo nunca olvida quién fue. Nunca olvida los rostros que destruyó, las vidas que arruinó, la sangre de Esteban. Y precisamente porque no olvida, puede proclamar con autoridad que no hay pecador más allá del alcance de Dios. Si Dios pudo transformar a Saulo el perseguidor en Pablo el apóstol, puede transformar a cualquiera. Los años pasan, las iglesias se multiplican. El evangelio llega a Éfeso, a Filipos, a Tesalónica, a Corinto, a Roma. Pablo sueña con ir más lejos, a España, al fin del mundo conocido. Pero el Espíritu tiene otros planes. En Jerusalén, durante una visita, Pablo es arrestado. La acusación es absurda. Profanar el templo introduciendo gentiles. Es falsa, pero el odio no necesita verdad, solo necesita excusa. Lo encadenan, lo golpean, lo arrastran ante tribunales, y comienza un largo calvario judicial que lo llevará, encadenado, a Roma. El viaje es pesadilla, tormenta, naufragio, meses de incertidumbre. Pero Pablo llega a Roma, no como predicador libre, sino como prisionero esperando juicio ante el César. Nerón gobierna, el emperador que incendiará Roma y culpará a los cristianos, el tirano que convertirá a los seguidores de Cristo en antorchas humanas para iluminar sus jardines. Bajo su gobierno, la persecución alcanza niveles de crueldad inimaginables. Pablo pasa 2 años bajo arresto domiciliario en Roma, encadenado a un guardia pero libre de recibir visitantes. Y desde esa prisión, continúa escribiendo, continúa animando, continúa predicando. Algunos de sus guardias se convierten. El evangelio penetra incluso en la casa del César. Las cadenas de Pablo no detienen la palabra de Dios, la impulsan, pero la libertad no llega. El juicio se demora, las condiciones empeoran. Y finalmente, Pablo recibe la sentencia, muerte por decapitación. El antiguo perseguidor será ejecutado por el crimen de predicar al que él mismo persiguió. No hay registro del día exacto, solo tradición que ubica su martirio en la vía Ostiense, fuera de Roma. Pablo camina hacia su ejecución como caminó 1000 veces antes hacia ciudades hostiles, con paz, con certeza, con esperanza. Las cadenas se han convertido en algo familiar, ya no las siente pesadas. Sabe que en minutos caerán para siempre. Se arrodilla. El verdugo levanta la espada, y en ese último instante, quizás Pablo recuerda el camino a Damasco, la luz que lo cegó, la voz que lo llamó, los 3 días de oscuridad donde murió su identidad antigua. Recuerda a Ananías llamándolo hermano, el agua del bautismo cubriendo al hombre viejo, la nueva vida emergiendo de las cenizas. Recuerda 1000 caminos polvorientos, 1000 sinagogas, 1000 rostros transformados por el Evangelio. Recuerda a Lidia, la vendedora de púrpura, al carcelero de Filipos que lavó sus heridas, a Timoteo, su hijo en la fe, a las iglesias que ama como padre ama a sus hijos,
Recuerda las cicatrices en su espalda, los naufragios, las prisiones, el hambre, el frío, y recuerda también el gozo inexplicable de servir al que lo transformó. La espada desciende, y Pablo entra en la presencia de aquel que lo encontró cuando huía, aquel que lo perdonó cuando no lo merecía, aquel que lo amó cuando era enemigo. El perseguidor ha terminado su carrera. El apóstol ha peleado la buena batalla. El siervo ha guardado la fe. Pero su legado apenas comienza. Las cartas de Pablo se copian, se leen en iglesias de Galacia, Asia, Macedonia, Grecia. Se conservan como tesoro, se reconocen como escritura inspirada, y 21 siglos después siguen transformando vidas. Romanos sigue explicando la justicia de Dios. Corintios sigue definiendo el amor. Gálatas sigue defendiendo la libertad. Efesios sigue revelando el misterio de Cristo. Filipenses sigue enseñando gozo en el sufrimiento. Cada generación descubre en Pablo al testigo de la gracia radical, al ejemplo viviente de que nadie está más allá de la redención, al apóstol que no presumió de su transformación, sino que la usó para dar esperanza a los perdidos. Porque si Dios pudo salvar a Saulo, puede salvar a cualquiera. Hoy, 2 milenios después, el nombre de Pablo resuena en catedrales y capillas, en universidades y desiertos, en palacios y prisiones. No porque fuera perfecto, no porque fuera irreprochable, sino porque fue transformado. Y esa transformación comenzó con una pregunta en el camino a Damasco. Una pregunta que Saulo hizo con terror en la voz. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa misma pregunta sigue suspendida en el aire, esperando, llamando, desafiando. Porque cada uno de nosotros arrastra certezas que quizás son cegueras. Cada uno tiene algo de Saulo: orgullo vestido de justicia, dureza disfrazada de celo, violencia justificada por buenas intenciones. Y cada uno de nosotros puede escuchar esa luz que ciega para devolver la vista, esa voz que derriba para levantar, ese amor que mata al hombre viejo para dar vida al nuevo. La conversión de Pablo no es solo historia antigua, es patrón eterno. Es recordatorio de que ninguna oscuridad es tan profunda que la luz no pueda penetrarla, ningún pecado tan grande que la gracia no pueda cubrirlo, ningún corazón tan duro que el amor no pueda quebrantarlo. Saulo murió en el camino a Damasco. Pablo nació de sus cenizas, y entre esa muerte y ese nacimiento está el secreto de toda transformación verdadera: rendirse, morir al yo, dejar que Dios reconstruya desde los escombros. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa pregunta sigue vigente, hoy, ahora, para ti, para mí, para cada ser humano que respira, porque el Dios que transformó al perseguidor en apóstol, que convirtió al verdugo en mártir, que hizo del enemigo su instrumento escogido, ese mismo Dios sigue buscando corazones dispuestos a morir para vivir. Y cuando encuentras uno, la luz vuelve a brillar, la voz vuelve a llamar, y el milagro vuelve a repetirse. Porque en el reino de Dios, ninguna conversión es imposible, ninguna transformación está fuera de alcance, ningún Saulo es demasiado oscuro para convertirse en Pablo. Solo hace falta caer del caballo, solo hace falta la pregunta, solo hace falta la rendición. ¿Qué quieres que haga, Señor?